Expedição o Rio Cartagena. Mi nombre es Marcos Sempertegui, soy el actual director del Centro de Investigación e Interpretación Ingapirca. Ingapirca, este sitio acá. Así es. ¿Qué pueblo construyó este sitio? Nos encontramos en la provincia de Cañar, el país de Ecuador, a más o menos más de 3.000 metros de altura, y justamente en el sitio arqueológico, uno de los sitios más emblemáticos del país, del Ecuador. Y guarda una historia milenaria en infinidad de saberes, y lo más rico es que se encuentra emplazado en la parroquia de Ingapirca, donde actualmente están 24 comunidades, ¿sí?, que mantienen desde diferentes aspectos y puntos de vista y componentes la memoria social, esa memoria milenaria que se ha transmitido de generación en generación y que actualmente mantienen prácticas vivas, manifestaciones y expresiones culturales que se manifiestan desde la gastronomía hasta estructuras sociales como la minga, que es un trabajo comunitario, y una serie de saberes que las mantienen las comunidades vivas. ¿Esto de los pueblos originales? Sí, muchos de ellos descendientes de los pueblos cañaris. De hecho, hay un lindo congreso que está próximo a realizarse en una de las comunidades que se llama Sisidanejo, y están por recibir algunos compañeros cañaris que vienen desde Perú. Entonces, creo que eso es importantísimo, entender que este sitio histórico milenario es relevante porque guarda la materia de todas esas culturas cañaris e incas en este caso, pero creemos que fundamentalmente las comunidades que mantienen vivos esos saberes, esas manifestaciones, son el quehacer principal de las gestiones de estos sitios. El pueblo original Cañari, ¿cierto? Sí, ciertamente. ¿De cuándo es el sitio? El sitio datación exacta no tiene, ¿sí? Las primeras estructuras son de origen cañari, y ahí podemos ver un poco en los sistemas constructivos. El sistema cañari es muy diferente al inca. El cañari usa bastante piedra de río o de canto rodado, como le llaman, ¿sí? Y también hace mucho uso de estructuras semicirculares o elípticas. Y la cultura inca, por lo contrario, hace uso de estructuras trapezoidales o rectangulares, ¿no? Y la piedra es labrada, la clásica piedra incaica se le evidencia con mucha claridad. Este sitio tiene esa riqueza que evidencia estos dos sistemas constructivos en un constante diálogo. Se dice mucho que la elipse, que es el principal estructura, ¿sí?, de este sitio, guarda justamente esa sinergia, porque los cañaris eran pueblos que tenían como principal deidad la luna, y los incas, como es sabido, pues el inti, el sol. La estructura del elipse es como lo acabo de señalar, es elíptica, porque los cañaris tenían este sistema constructivo más de circular y elíptico. Y claro, un poco con la llegada de los incas adaptan esas estructuras, y tenemos una estructura casi que única, que es una elipse recubierta de piedra labrada inca. Este fue un centro religioso, político y ceremonial importante para la época cañari y para la época inca, que está dotado de algunas estructuras, de los cuales conservamos sus muros, pero podemos apreciar desde el Agyahuasi, el camino del Inca también atraviesa este lugar. Hay un tramo muy bien conservado. Tenemos el castillo, la gran cancha, tenemos algunos espacios importantes, y por supuesto la elipse, que es el centro ceremonial más importante del sitio. Entonces, ¿ellos vivieron juntos acá? Sí, ahí hay una mezcla de esas dos culturas que, como la historia lo señala, los cronistas lo señalan, y claro, este sitio evidencia justamente en sus sistemas constructivos, evidencia esta sinergia o esta hibridación entre las culturas cañaris y las culturas incas. Nosotros en el museo y en la reserva arqueológica de aquí del Museo de Sitio conservamos alrededor de 3.000 bienes culturales
entre cerámica, lítica, osamenta, elementos de piedra, una gran cantidad, y justamente los vestigios y esta materia cultural cerámica, además del sitio, da cuenta justamente de esa hibridación cultural y de los diferentes periodos que atravesó el sitio, ¿no? En la cultura cañari hay bastante evidencia de cultura de cerámica Calchapa y Cachaloma, que son dos estilos de cerámica de la cultura cañari, y por supuesto hay una importante evidencia de materia cultural incaica y con sus clásicos aríbalos, queros, entre otros materiales más. Entonces pienso que el sitio tiene ¿cuánto tiempo? Yo sé que no está datado precisamente. No hay una datación exacta, pero estamos sí hablando de más de 500 años de historia en este sitio y en los sectores aledaños. ¿Y cuál es el tamaño de los cañares? ¿Hay acá y dónde más? Los cañaris es una población que hay muchas referencias, no obstante, sí ha faltado muchísima investigación. Se cree que los cañaris estaban establecidos casi desde la zona de Loja, la provincia de Loja, ¿sí? Hasta, claro, cubriendo gran parte de la provincia de Loja, toda la provincia o gran parte de la provincia de La Suay y por supuesto Cañar. Entonces se ocupaba una extensión de territorio importante. Lamentablemente lo que se conserva de la cultura cañari es obviamente el materia cultural, entre esos, como les comentaba, cerámica, lítica, osamenta, que evidencian su presencia, y también en cuanto a la lengua, la lengua cañari es una lengua que se perdió y se conservan algunos nombres de toponimia, sobre todo en algunas locaciones. Entonces hay algunos investigadores que han logrado rescatar ciertas palabras, no obstante, lamentablemente la lengua como tal se perdió. Y muchas de estas comunidades que habitan estos territorios hablan generalmente quichua, que es la lengua. Sí, quichua. ¿Y cuál era la finalidad del sitio? Actual. No, ¿cuál era la finalidad? ¿Era un poblado? Era un centro religioso, político y administrativo, ceremonial también. Como le comentaba, los incas adoraban al sol, un poco los cañaris tenían un cambio esa ocasión a la luna, y en ese contexto pues la elipse, los investigadores señalan que desde la elipse, un poco por su orientación, ¿sí? Tiene ese sentido religioso y devocional. Están asociados, como en la actualidad también las comunidades, un calendario agrofestivo, agro-ritual importante, ¿no? La celebración de los raimis, de los 4 raimis, entre esos el Inti Raimi, el Koya Raimi, son la celebración de la luna y del sol. Eran como muy importantes y de alguna manera siguen siendo importantes para las comunidades, que con el tiempo esas celebraciones se han ido matizando con otras celebraciones católicas, con otras celebraciones cívicas que actualmente están vigentes, con una serie de matices entre la memoria y el presente, ¿no? Creo que ese diálogo es lo extraordinario de sitios como este arqueológico de Ingapirca. ¿Puedes decir que acá eres la capital canaria? Ahí hay una discusión grande, ahí también centro de Pumapungo, donde se señala que nació Huayna Cápac, y eso le da también la denominada ciudad de Tomebamba después, con la llegada de los incas, y claro, posteriormente la ciudad de Cuenca. Pero claro, ahí decir que existió como una capital es más complejo. No obstante, la relevancia del sitio de Ingapirca en la historia de los pueblos aborígenes es enormemente relevante, porque da justamente fe de una civilización bastante organizada, bastante estructurada, en un diálogo permanente con los restos de culturas que convivían en los territorios actualmente países Ecuador, Colombia, Perú, pero en este gran Abya-Yala de América pues las cohabitaban en constante relación y dinámica las culturas prehispánicas. ¿Puede decir que este es el sitio más importante de Ecuador? Decirlo, ahí claro es debatible también. No obstante, lo que sí es clarísimo es que Ingapirca, para el imaginario colectivo, en la memoria social colectiva del ecuatoriano, es sin duda el sitio arqueológico más importante del país.
Hay mucho por investigar en Ecuador, en la Amazonía hay un potencial enorme en materia cultural por investigarse, por indagarse, para que nos dé respuestas de quiénes fuimos, quiénes somos ahora y podernos proyectar al futuro, como siempre se menciona. Entonces, si bien el tema de decirlo es más importante o no, es un poco, puede ser, llegar a ser debatible, lo que sí es innegable es que en el imaginario y en la memoria colectiva actual del Ecuador, Ingapirca es, sin lugar a duda, el sitio arqueológico más importante, por diferentes razones, desde la materia y la evidencia material cultural hasta por lo que representó en su momento en las culturas cañaris y en las culturas incas. ¿Los españoles se quedaron acá también? Ahí también existe como... hubo un sincretismo grande y se habla desde algunos puntos de vista cómo un proceso de extinción, de una colonización bastante compleja. A diferencia de otros lugares, de otros espacios, la colonización en el sur del Ecuador, digamos, para hablar así de manera macro, fue bastante compleja, caracterizada por una serie de factores relevantes, importantes, y que yo, en lo personal, creo que hasta el día de hoy siguen siendo memorias que necesitan ser recuperadas o sanadas, memorias que necesitan ser puestas en valor, evidenciadas, fortalecidas, ¿no? Actualmente el complejo arqueológico se implementa, como lo señalaba, y convive con 24 comunidades, ¿sí? Entre ellos mestizos también, ¿sí? Hay comunidades que mantienen el quichua también, hay pobladores, de hecho un grupo ya muy reducido que únicamente habla quichua, pero claro, en el centro parroquial y en algunas de las comunidades existe un proceso de una presencia de mestizos importante. Y más bien, claro, ahí creemos que el sitio como tal, importantísimo conservar la memoria, pero creemos que esa memoria y ese pasado debe servir para las presentes poblaciones. Existe una necesidad grande de que la sociedad, que las comunidades locales se vinculen con el sitio, se apropien de esta historia y de que el sitio pueda dar soluciones a los problemas presentes. La historia y el pasado tiene que ayudarnos a construir el presente, y cuando decimos eso, ciertamente nos ayuda para fortalecer la identidad, pero creemos que hay una gran necesidad de que esta historia nos permita encontrar soluciones a los grandes problemas del siglo XXI, los temas de género, el tema de cambio climático, el tema de la brecha de pobreza, cómo la historia, cómo el patrimonio nos puede permitir dar soluciones alternativas a esta idea y a este modelo de progreso y desarrollo que hemos establecido. Muchas de estas soluciones alternativas están en estos espacios y creemos que ese es el nuevo uso. En este sinergia y esta especie a veces de continuidad de historia, creemos que el pasado debe dar respuestas a las actuales generaciones y ver cómo ese pasado y esa historia nos permite encontrar soluciones a los problemas actuales, que son, como bien sabemos, no son menores. Las zonas rurales, se asienta en una zona rural, que es un tema que caracteriza bastante la actual dinámica del sitio. Las zonas rurales se enfrentan grandes necesidades, bastantes infraestructuras deterioradas, en fin, una infinidad de necesidades, y creemos que sitios como este deben ser una plataforma para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Entonces hay una función social. Actual, sí, siempre estos sitios buscan esa función actual, y es claro, desde la actual administración buscamos un enfoque de gestión del sitio que promueva la garantía de derechos de las comunidades en diferentes aristas. Creemos que el patrimonio actualmente debe desbordar estas categorías de análisis de expertos, de la historia, de expertos de la conservación, y abordar otras aristas necesarias que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Es lindo recibirles a visitantes y extranjeros de todos los lados, de diferentes partes del país, diferentes partes del planeta, y
siempre bienvenidos, pero hay una necesidad fuerte en este sitio de vincularse con mayor fortaleza con el quehacer diario de las comunidades. Y esa es una necesidad, y digamos desde el ejercicio en el que estamos. Promover un sitio patrimonial que permita mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y por supuesto conservarlas para las futuras generaciones. ¿Los trabajos arqueológicos acá se quedaron? Sí, hay muy poca investigación, lamentablemente. Las investigaciones se vienen realizando desde hace muchos años en diferentes periodos. Entre los primeros planos están documentos o más que planos gráficos y evidencia de investigaciones desde la primera misión geodésica. De hecho, ahí la Condamine tiene algunos bocetos, Paul Rivet tiene también otros, y a lo largo de los años ha habido una investigación sostenida en cierta manera. En los últimos años, en la época del Banco Central, que administraba algunos sitios arqueológicos, cuando tenía competencias en el ámbito patrimonial, se hicieron importantes investigaciones que un poco fueron quienes rescataron el sitio que hoy podemos mirar. En la actualidad la investigación es un desafío. Estamos intentando desde la actual administración articularnos con la academia, articularnos con algunos grupos de investigadores y buscar los presupuestos, que siempre son un desafío en la gestión cultural en general y en el tema arqueológico pues también. Hay mucho ainda entonces para ser descubierto acá. Hay mucho por descubrir, hay territorios aledaños que tienen evidencia clara de presencia de vestigios arqueológicos, que van desde estructuras hasta pequeños fragmentos de cerámicas. Aquí la gente de la comunidad siempre comenta en sus actividades diarias de agricultura, pueden aparecer fragmentos, o cuando se abre algún tema de vía o demás, siempre hay evidencia de materia cultural. Entonces hay un trabajo grande por hacer con lo que ya podemos ver, con aquellos sitios que digamos de alguna manera todavía no están descubiertos o a la luz de nuestra visión. ¿Hay algo que debería saber y no pregunté? Quedan siempre muchos temas afuera de las conversas. Yo creo que ratificar lo que te comentaba, creemos que hay una necesidad grande de que la comunidad de Ingapirca se vincule con el sitio. Ahí hay una corresponsabilidad grande de la administración, pero creemos que ese es el enfoque. Estos sitios son importantes porque nos dan toda esa historia de quiénes somos en la actualidad y nos dan esa visión del pasado, pero hay una necesidad imperante de que ese pasado nos sirva para construir un presente, para construir un futuro, y creemos que a través de esta memoria podemos imaginar y caminar hacia mundos mejores, y de construir, claro, sociedades resilientes, sociedades que sean felices, con esos términos simples. Cómo un sitio como este puede generar felicidad en comunidades. Creo que eso ahí, a veces desde la academia, desde los tecnicismos de los expertos en historia, en restauración, en arqueología, se puede olvidar esas cosas, ¿no? Y creemos más bien desde la actual administración estamos empujando eso. Cómo pasar de un patrimonio arqueológico a un patrimonio comunitario, un patrimonio social, ¿no? Quizás es necesario despatrimonializar estos conceptos en un tema teórico, despatrimonializarlos y entender el patrimonio no tanto como lo material, sino más bien como un proceso comunitario. Y creemos que hacia ahí hay que apuntar. Estamos a correr muchos sitios en muchos países. Este acá está muy belo, preservado, nos parece muy bien cuidado, protegido, ¿no? Sí, ahí tenemos un plan de mantenimiento que estamos también en ejecución. Esperamos tener siempre procesos de mejora, pero me alegra mucho oír que está, que es un gusto. Mauricio. Muchas gracias. Para mí es un honor poder hablar con usted, poder conocer un poco más de la historia de Ecuador, de los Canarios.
de la América del Sur. Qué lindo, y siempre bienvenidos. Para nosotros también es un honor recibirles a ustedes y desearles éxitos en este bello recorrido. Lo oímos con una envidia sana de que de aquí vayan y que recorran Latinoamérica, y más bien esperamos prontas noticias de ustedes, de ver cómo les ha ido en este recorrido, y pues seguramente llenos de aprendizajes que esperamos nos puedan compartir. Vale, muchas gracias. Hecho un gusto, Mauro. Decifrando Fawcett.